Con nosotros el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas tardes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en San Juan capítulo 12, verso 26, vamos a ver capítulo 12, comenzamos aquí mismo en el verso 23, dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, solo queda, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El lugar de los servidores de Cristo. De etapa en etapa, de edad en edad, podemos ver que hay una dispensación en donde están los que sirven a Dios. Los que sirven a Dios siempre están en la dispensación que está vigente en el tiempo en que ellos viven, y están en la edad vigente para esa dispensación. Ahora podemos ver los servidores de Dios de la primera dispensación, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta y de la sexta. ¿Dónde estaban? Estaban en la dispensación que estaba vigente, y estaba cada uno en la edad correspondiente al tiempo que le tocó vivir, trabajando así en la obra de Cristo, luego de haber tenido el llamado divino. Y ahora encontramos que en la dispensación de la gracia, cuando estaba siendo entrelazada con la dispensación de la ley, los discípulos de Jesucristo, ellos, como todos los hebreos, esperaban el establecimiento del reino de Dios en la tierra, en la venida del Mesías, pero ellos no comprendían que la venida del Mesías tiene dos partes: la primera venida y la segunda venida. Y es en la segunda venida donde el establecimiento del reino será realizado. Es en la segunda venida de Cristo donde Él viene como Rey de reyes y Señor de señores, y es donde Él reclama su trono y reclama todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Ahora,
Los discípulos esperaban tener una posición muy importante en el reino de Dios, en el reino del Mesías, y por cuanto ellos creían en Jesús como el Mesías, ellos querían saber cuándo sería establecido el reino de Dios en la tierra y cuándo Dios restauraría a Israel. ¿Restaurarás en este tiempo a Israel? Le preguntan a Jesús antes de Jesús ascender al cielo, y Jesús dice: no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Ahora, ellos esperaban la restauración de Israel, ellos esperaban la liberación de Israel y el establecimiento del reino de David, o sea, la restauración del reino de David, en donde el trono de David sería restaurado y el Mesías se sentaría. Ellos esperaban ser liberados de la esclavitud o gobierno romano que estaba sobre ellos, pero ven ustedes, la venida del Mesías en la primera parte es como Cordero de Dios, por lo tanto él tenía una obra para llevar a cabo, la cual los discípulos del Señor Jesucristo no comprendían, pero estaba en la Escritura. Por eso en algunos lugares en la profecía mesiánica nos habla de la venida del Señor como el siervo manso y el Cordero, porque eso corresponde a la primera venida de Cristo. Y luego nos habla de su venida como león, porque eso corresponde a la segunda venida de Cristo. Pero aún los profetas, ellos creían en la venida del Mesías y no podían separar la venida del Mesías en dos partes. Y por esa causa es que en la primera venida del Mesías todos esperaban el establecimiento del reino de Dios en la tierra, y Cristo les dijo: el reino de Dios, el reino de los cielos, entre vosotros está, porque allí estaba Cristo, la piedra que crecería y formaría un gran monte, pero había un programa el cual él tenía que llevar a cabo y él era el que conocía ese programa. Ahora es el hombre que cumple la venida del Mesías, el que conoce el programa y va trabajando poco a poco en ese programa, pero sus seguidores, los discípulos, no lo entendían. Y aun cuando Jesús les hablaba de que tenía que morir, ellos se sorprendían, y aún el pueblo decía: pero ¿cómo que tiene que morir? ¿No dice que el Cristo no morirá? ¿Vivirá para siempre? ¿Cómo habla ahora Jesús, de que va a morir? O sea que no podían comprender todo el mecanismo profético de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Ellos esperaban en la venida del Mesías en aquel tiempo que él se sentase en el trono de David. Por eso cuando multiplicó los panes y los peces en una ocasión, luego querían tomarlo y coronarlo rey, proclamarlo rey y salir con él para proclamarlo como el rey de Israel y sentarlo en el trono de David. Y así comenzar una revolución política en medio del pueblo hebreo, pero Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, se apartó de ellos y se fue. Se apartó de las personas que allí habían comido los panes y los peces, entre los cuales hubo muchos líderes políticos también de las diferentes agrupaciones, porque estaban por allí los celotes y estaban por allí otras personas, y ellos todos esperaban la liberación del pueblo hebreo del yugo romano, y para eso ellos esperaban la venida del Mesías. O sea, pensaban en términos políticos, pero no comprendían que en la primera venida de Cristo él tenía que quitar el pecado del mundo, porque él no tendrá un reino que sea como el reino de los gentiles. Él tendrá un reino con redimidos, con su sangre preciosa, de gente perfectas
a imagen y semejanza de Cristo, con los cuales reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Pero ellos no conocían el programa de redención, el cual estaba oculto a los ojos de ellos, y solamente ellos pensaban en ellos como nación, pero ellos no pensaban en la raza humana y la liberación del pecado. Ellos solamente pensaban en la liberación política de Israel. Ahora, vean ustedes, en el cumplimiento de la primera venida del Mesías, encontramos que Él cumplió todo lo que estaba profetizado para ser cumplido en la venida del Mesías, en su primera venida como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. De esa forma fue que Juan el Bautista lo presentó cuando dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía, conocía que Él vendría para quitar el pecado del mundo, aunque Juan no comprendió otras cosas, pues Juan también pensaba que el reino sería establecido en la venida del Mesías, la cual él estaba precursando. Ahora, los discípulos del Señor Jesucristo, aunque no comprendían todas estas cosas, sabían que Jesús era el Mesías. Y ellos querían tener una posición muy importante en el reino mesiánico, y eso pues no está muy mal, pero ellos como que se peleaban en las posiciones, porque dice una de las escrituras que ellos discutían quién sería el mayor en el reino. O sea que estaban ya hablando del reino, de ese reino mesiánico, y unos dirían: bueno, de ahí la posición principal la voy a tener yo, por esto y por esto y por esto. Y Pedro de seguro decía: no, la voy a tener yo. Y Juan y Santiago, pues vean, también luchaban, pues ellos cuando vieron en el monte de la transfiguración la venida del reino en esa visión que Cristo les mostró allí, ellos vieron a Moisés y Elías, uno a cada lado del Señor, y a Jesús con su rostro como el sol. Ellos están viendo allí la venida del reino, y ellos, al ver que a cada lado del Señor está un profeta, un hombre, ellos saben entonces que en la venida del reino, en la venida del Hijo del Hombre, Él tendrá a su derecha una persona y a su izquierda otra persona. Y seguida hablan con su madre, y de seguro le contaron lo que ellos vieron, la experiencia que ellos tuvieron, y vienen con su madre a donde Jesús, en el capítulo 20 de San Mateo, verso 20 en adelante, y ellos seguida quieren asegurar su posición en el reino de Cristo. Y eso es normal para personas que pensaban en la venida del Señor para el establecimiento del reino. Y miren ustedes, también en San Marcos capítulo 10, verso 35 nos habla de lo mismo. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, o sea, con Santiago y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Casi nada quería la madre de Jacobo y Juan. Dije Jacobo, pero Jacobo es Santiago. O sea, Jacobo se traduce también Santiago. Ahora, ven ustedes, toda madre, por cuanto quiere lo mejor para sus hijos, esta madre estaba pensando correctamente. Y ahora, dice, él les dijo: entonces tú respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo en que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Porque una persona que está buscando la bendición de Dios no va a estar mirando las cosas negativas para decir: yo no voy a poder alcanzar esa bendición.
sino que estará mirando positivamente y pensando positivamente. Y si hay una posición, una bendición, si hay una bendición, alguien la tiene que recibir. Y la persona que está buscando esa bendición tiene que siempre pensar positivamente y decir, sí, yo puedo obtener esa bendición. Y voy, camino a esa bendición, mirando fijo esa bendición y caminando hacia ella. Y así estaban estos dos discípulos de Jesús y ayudándole su madre. O sea que tenían el respaldo. Y la madre de ellos pues tendría una buena posición allá en el reino si sus hijos son colocados en esa posición. Pero miren, ellos no tenían por qué preocuparse, pero vamos a ver en qué para todo esto aquí. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ahora vean, se enojaron los otros contra Jacobo y Juan, porque estaban buscando una posición bien importante en el reino mesiánico. Ahora Jesús le dice a la madre de estos jóvenes y a estos jóvenes, ustedes podrán beber de la copa, del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está ordenado. O sea que él no les dice que no hay esa posición, más bien les confirma que sí hay esa posición, pero él no puede darlo a quien él quiera allí darlo porque ellos le pidieron esa posición, sino que él dice, pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea que esa posición que ellos querían existía, estaba preparada ya esa posición de parte del Padre Celestial, pero también estaba preparado o estaban preparados o las personas para quienes estaba esa posición, ya eso estaba determinado por Dios. O sea, no sería del que quisiera, sino de aquellos para quienes está preparada esa posición. Y esa es la posición, verán ustedes, en el tiempo del profeta Zacarías, en el capítulo 4, Dios le mostró una visión en donde vio un candelabro y vio ese candelabro con 7 lámparas y a cada lado del candelabro un olivo que por medio de 2 ramas de olivo vertían aceite como oro en el vaso principal del candelabro. Ahora miren, por cuanto Cristo, cuando murió, resucitó y ascendió al cielo, miren ustedes, el grano de trigo, cuando para poderse reproducir, tiene que morir, tiene que ser sembrado. Y cuando el grano de trigo surge, usted mira el grano de trigo y no ve el grano de trigo, lo busca y no lo ve. ¿Por qué? Porque se convirtió en una planta de trigo. Y esa es la iglesia del Señor Jesucristo, esa planta de trigo, porque esa es la planta de trigo donde estará la reproducción del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Y esos granos de trigo son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, a cada lado de Cristo, en la forma de la planta de trigo, que es el candelabro con sus 7 lámparas, están los 2 olivos. Esa es la posición que ellos buscaban. Y ahora encontramos que en el lugar santísimo donde esa posición está, porque es en el lugar santísimo donde están los 2 olivos, los 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Ahora vean en la visión de Zacarías, los olivos, por medio de esas 2 ramas de olivo, vertían aceite como oro dentro del candelabro en el vaso principal.
Y ahora en el lugar santísimo los dos olivos están cubiertos de oro. Y están con sus alas extendidas. Y son dos querubines de olivo gigantes. Y esos querubines de olivo gigantes están mirando hacia el lugar santo y el atrio. O sea que miran del lugar santísimo hacia afuera, hacia el lugar santo y lugar del atrio. O sea, no están mirando hacia abajo, sino que están mirando de frente hacia adelante. Y bajo sus alas está el arca del pacto, con el propiciatorio encima del arca del pacto y los dos querubines de oro sobre el propiciatorio. Y en medio de los dos querubines de oro y bajo las alas de los dos querubines de madera de olivo está la gloria de Dios manifestada, que entró cuando Salomón dedicó el templo a Dios. Ahora vean ustedes, a la derecha y a la izquierda, ahí tenemos los dos querubines de madera de olivo. Y en el cielo tenemos a Gabriel y a Miguel. O sea que en el cielo estos querubines son los arcángeles Gabriel y Miguel. Por eso es que el reverendo William Branham nos habla en algunas ocasiones que el arcángel de la diestra allá, de la derecha, es el arcángel Miguel. Y por consiguiente, el de la izquierda es el arcángel Gabriel. Y ahora vean ustedes cómo lo que está en el cielo, luego Cristo lo materializa en la tierra con seres humanos. Y por eso es que Él va en su iglesia colocando cada cosa en su lugar, porque su iglesia representa el templo celestial, así como el templo que construyó Moisés y el tabernáculo que construyó el rey Salomón son tipo y figura del templo celestial, y por consiguiente son tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, en el templo celestial encontramos a 24 ancianos sentados en 24 tronos. Y eso Dios lo tiene que materializar aquí en la tierra, y 12 de ellos son los 12 patriarcas. Y luego materializó los otros 12 que son los 12 apóstoles. Vean, ellos estaban buscando una posición importante porque ellos querían estar sentados en una posición importante en el reino de Dios. Y ahora Cristo luego les dice, cuando ellos quieren saber acerca de la posición que ellos ocuparán en el reino de Dios, vamos a ver por aquí en el capítulo 19 de San Mateo. Ahora vean, antes de Jacobo y Juan venir con su madre para pedirle a Jesús que uno estuviera a la derecha y el otro a la izquierda, ya Cristo les había hablado de que ellos se sentarían sobre 12 tronos, los apóstoles. Y ahora Jacobo y Juan quieren algo más. Quieren estar sentados, sí, pero bien cerquita del Señor. Y eso es lo que todos deseamos, en el reino de Jesucristo, estar bien cerca de Jesucristo. ¿Y quién no desea una cosa así? Pues claro, todo el mundo lo desea. Ahora en el capítulo 19, verso 27 al 30 dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿ve? Le está hablando de ese reino. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Ahora vean cómo aquí Cristo promete a sus discípulos el sentarlos en 12 tronos. Pero vean, ya todo eso está ordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que en Apocalipsis ustedes ven 24 tronos y en ellos sentados 24 ancianos. O sea que ya todo eso está en el cielo y Cristo lo tiene que materializar con seres humanos, porque Cristo es el constructor de ese templo que es su iglesia, un templo formado por y con seres humanos que ocuparán esas posiciones celestiales, y nosotros estamos colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Para ocupar esas posiciones celestiales tenemos que venir a la tierra, ser manifestados en carne humana aquí y recibir a Cristo como nuestro Salvador y ocupar nuestra posición en la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vean ustedes los 24 tronos y los 24 ancianos. Y Jacob y Juan querían más todavía, porque eso es así. Cuando uno comprende lo que son las bendiciones de Dios, uno quiere más y más bendiciones de parte de Dios. Ahora, vean ustedes, Cristo, cuando habló de la venida del Hijo del Hombre, él dijo que nadie sabía cuándo sería el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendría, en que el Hijo del Hombre se manifestaría. Aún más, él dijo, ni aún el Hijo sabe. Y decir que ni aún el Hijo sabe, es decir que ni aún él mismo sabía. ¿Y cómo puede ser posible que él no sepa? Es que el Padre dice, solamente ¿quién? El Padre, ni aún los ángeles. Porque ese es el secreto máximo que Dios tenía en su mente. Ese es el misterio más grande de todos los misterios, el cual Dios por toda la eternidad ha mantenido en su mente sin revelarlo a nadie. Por lo tanto, así como nosotros como individuos tenemos en el subconsciente cosas que no son entendidas por nuestro consciente, no somos conscientes de esas cosas, así también vean ustedes del subconsciente de Cristo no habían salido al consciente, no habían pasado esas cosas. Por lo tanto, Dios, aún estando en Jesús, el misterio de la segunda venida de Cristo no lo había pasado al consciente, no lo había hecho consciente a Jesús. O sea, no lo había pasado del subconsciente al consciente. Y por esa causa es que Jesús en ese momento no sabía, no estaba consciente, la parte del consciente no comprendía esa parte que estaba en el subconsciente todavía, porque no había sido revelado del Padre, no había sido revelado de la parte subconsciente al consciente ese misterio. Y ahora, pero las profecías, sí, él las daba, y también los profetas del Antiguo Testamento, y luego también los apóstoles han dado las profecías de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de la segunda venida de Cristo, de la venida del león de la tribu de Judá, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esa parte, ese misterio corresponde al subconsciente de Cristo. Por lo tanto, solamente puede ser pasado ese misterio a la iglesia del Señor Jesucristo cuando se encuentre en una edad que corresponda al subconsciente, a la mente de Dios.
Y recuerden que el consciente corresponde al espíritu, pero el subconsciente corresponde al alma. Por lo tanto, tiene que venir una edad que esté representada en el alma, no en el espíritu, porque las 7 edades de la iglesia gentil corresponden al espíritu. ¿Ven? Porque así como el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, así como el ser humano es cuerpo, espíritu y alma, encontramos que tiene 5 sentidos el cuerpo, 5 sentidos el espíritu y 1 sentido el alma. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, por cuanto es un cuerpo místico de creyentes, encontramos que tiene el atrio que corresponde a los tiempos de Adán hasta Cristo, y tiene el espíritu que corresponde de Cristo hasta este tiempo final, hasta el 7º ángel mensajero, y luego tiene el alma, que es el tiempo final, el tiempo de la edad de la piedra angular. Ahora podemos ver que estamos en el tiempo del alma, del corazón, de la iglesia del Señor Jesucristo, para pasar Dios los pensamientos suyos de su mente, pasarlos a la edad de la piedra angular, que es la edad de la mente. Por eso es que nuestro hermano Branham habla que lo que viene después de la actividad de la iglesia gentil es la etapa, la edad de la mente, en donde no hay movimientos así como los hubo en las otras etapas, porque los pies se pueden mover y se ve en el movimiento de los pies, los brazos también, la boca también, la lengua también, los ojos también se pueden mover, pero el cerebro, nadie ve el movimiento del cerebro, y es el que manda todo el cuerpo. Desde ahí sale toda orden para el cuerpo. O sea que esas son las oficinas principales del ser humano. Esa es la parte desde donde se reina, desde donde la persona gobierna toda su casa. Y ahora, vean ustedes, el alma de la persona solamente tiene un sentido. Y ahora vean ustedes, en el atrio tenemos los profetas del Antiguo Testamento, hasta llegar hasta Jesús, y luego en el lugar santo, que corresponde al Espíritu, tenemos los ministerios de los 7 ángeles mensajeros, no 5 mensajeros, sino 7 mensajeros. Tenemos 5 sentidos para el cuerpo y 5 para el espíritu, porque es un cuerpo que no es perfecto. Pero ahora, por cuanto la iglesia del Señor Jesucristo está siendo creada por Cristo en forma perfecta, ahora tiene 7 sentidos, 7 mensajeros. 7 ángeles mensajeros a través de los cuales entró la palabra de Dios a la dispensación de la gracia, entró a esas etapas de la iglesia correspondientes al lugar santo, lo cual está representado en el espíritu del ser humano. Pero ahora en el lugar santísimo del ser humano, que es el alma, solamente hay un sentido, que es el libre albedrío para creer o para dudar, para ser un creyente o para ser un incrédulo. No hay nada más. Y para la edad de la piedra angular, que es la edad del alma de la iglesia de Jesucristo, solamente hay un mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. No hay nada más. Y por ahí es que entra a la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular toda revelación divina. Y es aceptada o no es aceptada en la edad de la piedra angular toda cosa que venga. Ahí está la forma en cómo trabaja el libre albedrío en la iglesia del Señor Jesucristo. Va a pasar a la edad de la piedra angular lo que deje pasar el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Y cualquier cosa que quiera pasar y el ángel no la deje pasar adentro del lugar santísimo, dentro de la edad de la piedra angular, el que trate de colocar algo dentro se verá en problemas con Dios.
porque estará tratando de meter dentro de que haya una manifestación de incredulidad a Dios y su palabra dentro del cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Por eso ni se le puede añadir ni se le puede quitar a lo que Dios da para su iglesia en la edad de la piedra angular, que es el mensaje del Evangelio del Reino. Ahora podemos ver que en nuestra edad hay grandes bendiciones también. Hay grandes bendiciones para tanto el mensajero como también para los colaboradores que estarán con él trabajando. Como también hubo grandes bendiciones para los apóstoles allá. Y también hay grandes bendiciones para los 7 mensajeros que fueron los instrumentos de Cristo, cada uno en su edad. Vean aquí lo que dice el reverendo William Branham en la página 265. Dice, penúltimo párrafo, como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Ellos reciben la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. ¿Y cómo sucede? Son colocados en el cuerpo místico de Cristo. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado, ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Ahora podemos ver la bendición tan grande que tienen estos mensajeros enviados de Dios a la iglesia de Jesucristo. Y en la página 227 nos dice, por la mitad de la página donde habla de las recompensas, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2, verso 17. El mensaje a cada edad individual tiene un incentivo para el creyente, animándole a ser un vencedor y así ser compensado por el Señor. En esta edad el Espíritu está prometiendo el maná escondido y un nombre escrito en una piedrecita blanca. Ahora, siendo que cada uno de estos mensajes es dirigido al ángel mensajero humano, su porción es una grande responsabilidad como también un privilegio maravilloso. A estos hombres Dios hace promesas especiales, como en el caso de los 12 apóstoles sentados en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Luego, acuérdese de Pablo, a quien le fue dada una promesa especial, la promesa de presentar a Jesús a la gente de la novia de su día. Y ahora vean ustedes, cuando el reverendo William Branham estuvo en el paraíso y él quiso ver a Jesús, le dijeron que no podía verlo por el momento, pero que más adelante Jesús vendría a él y lo juzgaría. Y entonces, si él entraba, entrarían con él su grupo, el grupo de su edad. Y dijeron, y entonces nosotros regresaremos a la tierra y tomaremos cuerpos. Y dijeron también, y seremos tus súbditos. O sea que el líder, el mensajero, viene a ser una persona muy importante, así como los 12 apóstoles son muy importantes en ese glorioso reino que será establecido en la tierra. Y vean, en el cielo están allí, en esos tronos. Por eso Cristo les prometió esos tronos, porque ya eso está determinado desde antes de la fundación del mundo. Pero el programa divino correspondiente con la iglesia y con los gentiles todavía no estaba bien aclarado, aunque Jesús había hablado de que tenía otras ovejas que no eran de aquel redil, las cuales también le convenía traer.
en la página 4 y 5 dice, ahora de edades, ahora yo digo que este libro del Apocalipsis es la revelación de Jesús y lo que Él hizo en las edades a través de las 7 edades. Y lo que Él hizo en las iglesias a través de las 7 edades. Es una revelación porque los discípulos mismos no conocían estas verdades registradas. No les había sido previamente revelado. Usted recuerda que cuando vinieron a Jesús en el libro de los Hechos y le preguntaron, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Los tiempos o las sazones. Aquellos hombres todavía estaban pensando en Jesús con un reino terrenal, pero era un reino espiritual el que Él iba a edificar. Y Él aún no les podía declarar su porción en el reino, porque el Padre no se lo había revelado. Pero luego, después de su muerte y resurrección, y en este preciso tiempo de su ministerio de intercesión, Él puede mostrar aquí, en esta revelación de sí mismo a Juan, lo que haría y significaría su gloria y presencia en la iglesia. En esta revelación Él nos dice cómo será, Él nos dice cómo será el final del diablo, Él nos dice cómo es que va a lidiar con el diablo y echarlo en el lago de fuego. Él revela el final de los impíos, los cuales siguen a Satanás. Satanás odia eso. El diablo no quiere saber ni que se predique acerca de lo que será el final del diablo, para que la gente pues no siga al diablo. Porque ¿quién va a seguir al diablo sabiendo que va a tener un final? Y los que estarán con él también. Y van a ser echados, ¿dónde? En el lago de fuego. Ahora, hemos visto que para estos 7 ángeles mensajeros hay unas bendiciones grandes, así como las hay para los 12 apóstoles. O sea que, mire, el equivalente de los 2 apóstoles con esas bendiciones de sentarse en 12 tronos, el equivalente de esa bendición que ellos tienen entre los hebreos será el equivalente a lo que tendrán los 7 mensajeros en el reino milenial de Cristo y por toda la eternidad con los gentiles, porque los 7 mensajeros con quienes han trabajado es con los gentiles. Y ahora encontramos las grandes promesas hechas, donde dice: al que venciere, yo le daré tal cosa, al que venciere, le daré tal cosa. Y ahora vean ustedes, todas esas bendiciones nos hablan de grandes recompensas. Los ángeles y mensajeros de cada edad tendrán una posición muy importante en ese reino, y cada ángel mensajero con su grupo tendrá una porción grande en el reino de Jesucristo. Cada ángel mensajero estará con su grupo. Por lo tanto, así como la administración del gobierno con el pueblo hebreo, vean ustedes, Cristo la prometió para sus apóstoles, porque lo que Cristo allí le está mostrando a los discípulos, al decirle que se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, los coloca como jueces también. Y esa es la forma en que en el Antiguo Testamento Dios gobernó al pueblo hebreo por medio de los jueces, antes de ser establecido el primer rey, que fue Saúl. La forma de gobernar al pueblo por medio de jueces es la teocracia. Por lo tanto, les está hablando de un reino teocrático. Y así también para los ángeles y mensajeros tendrán una posición en ese reino teocrático del Señor Jesucristo. Y por eso es que también Cristo en Apocalipsis capítulo 13, verso 21 dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, alguien se sentará con Cristo en su trono, y ese es el que recibirá la bendición de estar con esa bendición de la diestra y de la siniestra. Y a ese es al cual ha sido ordenado por el Padre esa posición
en el reino mesiánico de Cristo. Y todo eso, ven ustedes, envuelve tronos, porque es el reino teocrático de Cristo. Y son también jueces para juzgar. Por eso es que también Cristo viene como juez de toda la tierra. Ahora podemos ver que el lugar de los servidores de Cristo es con Cristo, y cada ángel mensajero, cada mensajero de cada tiempo, su porción es con Cristo. Y los colaboradores que Dios envía con cada mensajero y a cada mensajero para trabajar en la obra de Cristo, la posición, el lugar es con el ángel mensajero en el reino de Cristo. Y el resto de los hermanos que trabajan con los colaboradores que Dios coloca al lado del mensajero, y por consiguiente todos están brazo a brazo con el mensajero. Su posición, su lugar es con Cristo en el reino milenial y por toda la eternidad. Cada uno en la posición que Dios desde antes de la fundación del mundo lo colocó, porque Dios colocó todas esas posiciones y determinó quiénes han de estar en esas posiciones, cada mensajero con su grupo. Y es un privilegio grande ser parte del grupo de un mensajero, aunque la persona no sea el mensajero, pero es una bendición grande ser un colaborador o una de las personas de esa edad, aunque no tenga una posición grande trabajando en la obra de Cristo, pero es un creyente de esa edad al lado de ese mensajero, pertenece al grupo de ese mensajero. Y ahora ya los grupos de las edades ya tienen, el mensajero tiene su grupo, cada mensajero de cada edad pasada, y ahora Cristo está llamando y juntando los escogidos del día postrero, los que estarán en la edad de la piedra angular con el ángel del Señor Jesucristo. Ese es el grupo final que es llamado y juntado, y es el grupo que tiene la bendición más grande. Es el grupo que estará viendo cara a cara todo el programa divino que Dios estará llevando a cabo, y estará viendo cómo Dios estará obrando en este tiempo final. Por lo tanto, las bendiciones para el grupo de este tiempo final son mayores que todas las bendiciones que fueron dadas en edades pasadas. Así es para el mensajero, para los colaboradores que Dios envía con ese mensajero, y para los hermanos de las diferentes congregaciones que estarán recibiendo el mensaje de este día postrero en la edad de la piedra angular. Y los escogidos de cada edad estarán con el mensajero, y el mensajero con su grupo estará con Cristo en ese reino milenial. Por eso es que aún cuando parte un hijo de Dios, va al grupo del mensajero que le toca. ¿Ven? Cuando el hermano Branham vio los santos allá en el paraíso, él no vio los de Lutero, él vio los de su grupo. Así que vean ustedes, hay un orden divino, y de acuerdo a ese orden divino es que después en el reino milenial vamos a estar también aquí. O sea que es un reino teocrático al que será establecido en el planeta Tierra, y fue reflejado en los jueces que estaban antes de los reyes. Antes de Saúl, lo que había era los jueces a través de los cuales Dios se manifestaba y gobernaba al pueblo hebreo. Esa es la forma para el reino milenial y para toda la eternidad. Y eso es la teocracia. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Y vieron por qué Cristo habla de tronos y de juzgar. Es porque es la teocracia lo que será establecido en la tierra, en el reino
de Cristo es un reino teocrático y por eso Él habla en esos términos. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del lugar de los servidores de Cristo. Cada persona, cada mensajero estará con Cristo en ese reino milenial. Y los que han estado brazo a brazo con ese mensajero trabajando, ya sean ministros, colaboradores, o sean personas sencillas que no han tenido un ministerio, pero que han sido creyentes y han estado en el grupo de los creyentes recibiendo la palabra, la posición de ellos es con el mensajero, al lado del mensajero, y el mensajero con Cristo. Así que todos estaremos con Cristo. Porque donde esté, Cristo dijo, donde yo esté, también estará ¿quién? Mi servidor. Por eso es que vamos a estar en ese glorioso reino milenial de Cristo, reinando con Él. Y la bendición será grande allá. Grandes bendiciones hay para los que han servido a Cristo en los días de su vida terrenal. Hemos visto el lugar de los servidores de Cristo. Donde yo esté, ahí estará mi servidor. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos use grandemente su obra, y que en este año sirvamos más ampliamente a Cristo en lo que falta de este año, sabiendo que vamos a estar con Él en su glorioso reino milenial. En el nombre del Señor Jesucristo, que Dios nos use grandemente, llevando el mensaje y estableciendo las congregaciones para que se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y seamos transformados los que vivimos juntamente con los muertos en Cristo, que serán resucitados en cuerpos eternos y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y dejo nuevamente con ustedes al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta tarde. Hay que recoger las mesas, oía Miguel que dijo, así es que tenemos poquito tiempo para esa partecita. No sé si ya están por ahí los hermanos esperando. ¿Qué hora tenemos? ¿Ah? Pues va. Hablemos de Cristo. El Rey de Reyes es. Y ahora vean ustedes, nosotros como los discípulos ahora estamos pensando en la posición que vamos a tener en el reino de Cristo. Pero eso no hay ningún problema. Sirviendo a Cristo es que vamos nosotros luego a estar con Él. Porque donde esté yo, dice Cristo, allí estará ¿quién? Mi servidor. Hablemos de Cristo.
damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Y yo soy transformado porque estoy escuchando la voz del ángel del pacto. Amén y amén. Y yo también. Amén y amén. Bueno, gracias a Dios. Tarde encima de la otra actividad, pero es que como llegamos de Ciudad México y Toda la noche, sí. y habíamos llegado de actividades en la noche para preparar maletas y ahí de salir ¿a qué hora ya estábamos despiertos? 4. A las 3 había que estar de pie, ya uno arreglándose, bañándose y eso, y ahí pues lo que había dormido sería 1 hora quizás allá, y el resto pues logré dormir como media hora, 1 hora más en el carro ya llegando, porque antes no se podía dormir en el carro, no se fuera a dormir el chofer también. Y cuando llegué pues tuve que recostarme un ratito a dormir para recuperarme un poquito. Por esa causa pues me atrasé en llegar a ustedes, así es que esa es la causa. Espero me disculpen, Miguel y cada uno de ustedes también. Estaba muy bien, todo muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Para esta noche pues tenemos el tema, la manera de Jesús a través